Hey filósofos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de Averroes. Vamos a conocer un poquito su obra y por supuesto cómo murió. Y además vamos a contar muchas curiosidades que seguro que no conocíais. Como por ejemplo, ¿sabéis cuál es el nombre completo de Averroes? ¿Lo sabéis? Pues todas estas curiosidades y muchas más te las voy a contar yo en este vídeo. Así que bienvenidos a mi canal, yo soy Audiolibrer y aquí comienza la muerte y la obra de Averroes. Vamos a ir directos al grano. A Averroes lo circuncidó un buen amigo de su padre y no contento con eso le puso este nombre: Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, que en árabe no sonaba tan mal, pero en cristiano resultaba bastante exagerado y además que se atragantaba si te lo encontrabas por la calle y querías preguntarle algo. Hey, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, ¿cómo estás? Así que viendo que el nombre era más largo que cualquier pregunta que le pudiera hacer a continuación, los traductores de Toledo lo dejaron en Averroes, más cortito y más práctico. Pues este señor nació en Córdoba en el año 1126, que por aquel entonces era con diferencia la ciudad más culta, civilizada y brillante de Europa, con sus universidades, sus calles asfaltadas y alumbradas, sus fuentes rumorosas, sus naranjos perfumados, sus patios escarchados de albahaca, sus artesanos primorosos, sus baños públicos, sus escuelas, sus farmacias, sus bibliotecas y por supuesto su gran mezquita. Pero con el tiempo la intolerancia de los teólogos expulsó a Averroes de su ciudad natal y nuestro hombre se murió de pena, vamos, de melancolía filosófica, que es una especie de depresión que no la diagnostican los psiquiatras, porque es fruto de la distancia que media entre el pensamiento y la realidad. Una patología que surge cuando se constata ese fracaso de la razón del que hablábamos en el vídeo de Abelardo, que te va a salir por aquí, ¿vale? Échale un ojo. Pero vamos, para que os quede claro, los filósofos piensan el mundo de una manera, pero luego ese mundo se empeña en ir a su aire, y esto pues les quita las ganas de vivir a los pobres. Y a Averroes le sobraban razonamientos para morirse de pena, pero eso lo vais a entender mejor contando la historia desde el principio. Mira. Averroes nació en el seno de una distinguida familia de cadíes, que son jueces islámicos. Estudió teología, leyes, medicina, matemática y filosofía. Casi nada. Su maestro en la filosofía fue Tufail, que era también médico, teólogo, jurista, filósofo y autor de una novela filosófica que se llama El filósofo autodidáctico. Y fue Tufail el que introdujo a Averroes en la corte del emir Yusuf. El emir recibía a los dos amigos en un jardincillo que había en el Alcázar, en donde solía leer a los filósofos griegos y a los poetas persas. Y en ese punto el príncipe le preguntó a Averroes cuál era su opinión respecto a la eternidad del movimiento celeste. La pregunta, imaginaros, era súper comprometida y a Averroes pues le empezó a entrar un sudor de estos fríos así más incómodo que nada. Los tres hombres que allí estaban conocían de sobra los textos de Aristóteles y sabían que allí se demostraba que los movimientos de los astros, como el universo en general, eran eternos. Sin embargo, y ahí está el problema, el Corán enseña que Dios creó el mundo y que el universo no es eterno, ya que tuvo un principio y tendrá un final cuando se cumpla la voluntad de Alá. Así que Averroes se vio obligado a elegir entre Aristóteles y el Corán, entre la razón y la fe, y encima delante de un hombre bastante culto, que también y sobre todo era el defensor de la fe, el líder religioso y encima militar de la dinastía almohade, en árabe al-Muwahhidun, que significa los que defienden la unidad de Dios. Así que imaginaros el sudor que era cada vez más frío, y con razón, ¿eh? Pero menos mal que en ese momento el emir no era ajeno a la violencia de la situación y decidió responder él mismo. Y demostró, por lo menos en privado, que estaba dispuesto a darle la razón a Aristóteles. Así que en ese momento Averroes recuperó la serenidad. El sudor se le volvió normal a la temperatura corporal. Y tras una larga charla entre ellos, pues abandonaron el palacio satisfechos y cargaditos de regalos.
Y con todo esto, Averroes recibió a los pocos días en su casa a un mensajero del emir, que le traía el nombramiento de jefe de los cadíes cordobeses, así como el encargo de abordar por escrito el comentario exhaustivo de las obras de Aristóteles. Casi nada. Averroes cumplió rigurosamente el encargo y comentó todas las obras de Aristóteles, y 2 siglos después, el occidente católico reconocía la calidad de estos comentarios y otorgaban a Averroes el apodo del comentador. Incluso hoy en día, quien quiera hacer un estudio sobre la obra de Aristóteles debe pasar primero por nuestro filósofo, por Averroes. ¿Y por qué se le conoce más a Averroes? Pues particularmente porque aportó la solución entre el enfrentamiento de la verdad de la filosofía y la verdad del Corán. Según Averroes, el Corán dirige a todos los seres humanos, pero no del mismo modo, porque no todos los seres humanos actúan de la misma manera. Y para Averroes, que sigue en esto a Platón, existen 3 clases de hombres. En primer lugar, estarían los hombres de demostración, que exigen pruebas rigurosas y que no se conforman más que con la verdad pura. Este tipo de hombres reclamará una lectura filosófica del Corán y serán capaces de extraer de él su sentido más profundo y preciso. En segundo lugar, están los hombres dialécticos, que se satisfacen con explicaciones probables. Y en tercer lugar, están los hombres de exhortación, a los que se convencen solamente con excitar sus pasiones. Pero Averroes comprobó que cuando se aborda la explicación filosófica del Corán surgen importantes conflictos, como por ejemplo la pregunta que le hizo el emir allá por su día en los jardincillos. Y fue en ese punto donde Averroes supo mostrarse muy por encima del mundo. Un mundo en el que religión, ley, cultura y sociedad prácticamente se identificaban, y en el que donde la guerra santa y la unidad de la fe es la viga donde se sostiene el Estado. Mirad, en este vídeo que aparece por aquí arriba comentaba que la teología cristiana había convertido a la filosofía en su sierva, obligándola a racionalizar los dogmas infumables de la fe. Y por eso estos procedimientos fueron seguidos después por los teólogos árabes y hebreos. Sin embargo, Averroes no racionalizó nunca. Cuando él comprueba que los razonamientos de Aristóteles respecto a la eternidad del mundo son impecables, así lo dice y punto. Le suda todo. Y no le da por arrancar esas páginas de los códices, ni tergiversar las palabras que dijo, ni por esconder el libro al fondo de la biblioteca o por corregir errores donde no lo hay. Él dice, con dos la filosofía demuestra esto y el Corán dice esto, así que cada uno que decida por sí mismo. Y en esto consiste lo que luego se llamó la teoría de la doble verdad de Averroes. Así que cuando un siglo más tarde las obras de Aristóteles y los comentarios de Averroes llegaron a París, la cristiandad se topó con el mismo problema y de ese encontronazo surgieron 2 corrientes. La de aquellos que se niegan a racionalizar, a las que se le llamó averroístas, y la de aquellos que consideran que la fe es un criterio más cierto y más seguro que la razón. Y cuidado, que estos estaban encabezados por Santo Tomás, que fue uno de los teólogos mejor considerados de la cristiandad. Pero bueno, volviendo a Averroes, la protección que le proporcionaba el emir y su alto cargo como jefe de los cadíes le animó a hablar más claro de lo que hubiera sido aconsejable. De modo que a lo largo de su obra esparció numerosas alabanzas sobre la filosofía, incluso aquellas que se atrevían a contradecir cualquier cosa con respecto a la fe. Además, también se permitió criticar ferozmente a los mutakalimunes, que son los teólogos que utilizan las técnicas discursivas y oratorias del mundo grecorromano para explicar el Corán en el interior de la gran mezquita. Y según Averroes, las palabras de estos líderes espirituales serían perfectas para hombres inferiores, o como mucho para los dialécticos, a los que les bastaría alguna explicacioncilla de andar por casa para estar satisfechos. Y además de esta polémica sobre la interpretación del Corán, Averroes también se introdujo en la filosofía política, comentando La República de Platón. Averroes aprovecha esta obra para criticar la influencia que sobre la política del reino tienen estos mutakalimunes, a quienes compara con los sofistas de la época de Platón por su demagogia y por su fanatismo para encender al pueblo. Fanatismo caca. Para Averroes, ellos son los culpables de la debilidad del Estado y de la proliferación de sectas que dividen al creyente. Y ojo, que también critica la degradación en la que viven las mujeres en el Islam. Aquí Averroes comparte plenamente la opinión de Platón, en que las mujeres han de tener la misma consideración cívica que los varones, incluso en los más altos cargos, Cuidado. Que esto que está diciendo Averroes en esa época no es moco de pavo. Imaginaros cómo tenían que sonar estas palabras en la Córdoba almohade del siglo XI.
Si es que se la estaba buscando. Pues con todo esto, en 1195, el hijo del emir Yusuf decide lanzar una campaña militar contra los reinos cristianos, y para ello reclama la ayuda de los mutakalimunes, a quienes piden que enciendan la fe del pueblo y que efectúen la llamada a la yihad, es decir, la guerra santa contra el infiel. Así que en medio de ese clima de fanatismo y con los mutakalimunes recrecidos en su poder, Averroes cae en desgracia. Normal. La verdad que no eran tiempos para un filósofo que comparaba a Aristóteles con el profeta, un juez que prefería las leyes ideales de Platón a la Sharia, que es la vieja ley orgánica por la que se rigen los buenos musulmanes. En definitiva, que Averroes era un hombre más de la razón que de la fe. Así que al emir no le queda más remedio que destituir a Averroes de su cargo de cadí y expulsarlo de la ciudad. El filósofo no le queda más remedio que abandonar Córdoba y muy pronto cae enfermo de melancolía, que era el nombre que por entonces se le daba a cualquier desequilibrio mental. Averroes intenta retirarse a una alquería que tenía su familia en Lucena, pero los líderes religiosos de la ciudad no tardan en expulsarlo de ahí también. La tenían contra él, ¿eh? De modo que no le queda más remedio que cruzar el estrecho y refugiarse en Marrakech, a ver si así encontraba un poquito de paz. Pero su melancolía fue tal que perdió las ganas de vivir y a los pocos meses murió. Así que el bueno de Averroes se fue de este mundo con el alma ennegrecida por la amargura que han sentido siempre y sentirán los filósofos que se atreven a hablar un poquito más alto de la cuenta y que van en contra de los fanatismos. Un fanatismo que desgraciadamente hoy en día todavía se muestra como el verdadero motor de la historia. Así que por favor no te vuelvas un fanático y lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de esta saga y pinchar en este vídeo recomendado que seguramente te interesa porque YouTube lo dice, y nos vemos en el siguiente vídeo de la muerte y la obra de la filosofía. Adiós, filósofos.